Sí. ¿Eso la vieron? Sí, yo la vi. Está bueno. Como para... ¿Quién está? Escuché el título, pero no me... ¿Loco por ella o loco? Sí, Ah, loco por eso. no, no la vi. Si la vi no me doy cuenta. Estamos mirando todo el WhatsApp, Carlos. Todas las conversaciones que No tenemos. lo podía cerrar. Cerrarlo porque si no suena. Bueno. Vamos a empezar con el repasito, como hacemos todas las clases. Para eso también, viste que eso te va ayudando también y recuperamos mucho de las clases anteriores como para... Y eso ya te va a ayudar un poquito. Bien. ¿Qué vamos a...? Y bueno, y hoy vamos a ver un poquito acerca de lo que son como resistencias, como obstáculos, como debilitamiento del vínculo, ¿sí? ¿Qué cosas harían que haya algunos obstáculos o se debilite el vínculo o entremos en conflicto con el vínculo presentando algún tipo de resistencia? Y bueno, y que pensemos también entre todos cuáles serían las quizás posibles soluciones o posibles intervenciones para que el vínculo pueda mejorar, ¿no? Bien. Todavía no vamos, así que estoy como... Si querés empezar, Cami. ¿Qué sigo con la chatilla? Bueno, como decía ahí Julio, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada. De qué hablamos cuando hablamos de vínculo, que habíamos visto en la definición de la RAE, unión o atadura de una persona o cosa con otra, relación, encuentro, y acá Pati puso unas preguntitas como para, si bien vamos a hacer un repaso, tampoco vamos a poner todo lo que vimos, pero la idea es que podamos recordarla, que si vos también recordás lo que fuimos viendo en la clase pasada, sobre el vínculo, las características que tiene un vínculo para que sea saludable, que en lugar de ser positivo, hablábamos de cambiarlo por saludable. Sí, ¿te acordás que nos hacíamos la pregunta, ¿no? Pensábamos en esto de que el vínculo tiene que ver con esta unión o atadura, ¿no? Este encuentro entre dos, en principio, entre dos cosas o personas. Pero también nos preguntábamos esto, ¿no? Que es clave. Primero, el por qué se produce ese encuentro o esa atadura o esa unión, ¿no? Que eso va a marcar como la calidad, la particularidad, ¿no? Va a adjetivar el vínculo. ¿Por qué nos encontramos? En el caso de, en este encuentro, por ejemplo, en este vínculo que estamos construyendo, el por qué tiene que ver con un proceso formativo, ¿no? Entonces, está siendo un vínculo más bien pedagógico. El por qué tiene que ver con lo pedagógico, con lo formativo. No es lo mismo que el vínculo terapéutico de la T con su acompañado, ¿no? El para qué, en este caso, también, ¿no? Para transmitir algo, nosotros la intención que tenemos es transmitir algo, transmitirte algo, para que puedas enriquecer tu ser acompañante terapéutica, ¿no? Pero el vínculo siempre es ida y vuelta. Hay una cuestión de reciprocidad. Entonces digo, el sentido es que vos te lleves más herramientas para tu ser acompañante, ¿sí? Pero también, digo, en este fluir nosotros nos enriquecemos mucho, seguimos aprendiendo, seguimos encontrando nuevos modos de pensar cómo queremos enseñar.
¿no? Y así, ¿no? Nos vamos nutriendo entre nosotros, nos nutrimos con tus preguntas, con tus comentarios, con tus experiencias, ¿sí? Y el cómo tiene que ver con la particularidad que le ponemos, ¿no? Como, viste que las empanadas son las mismas y la misma receta, pero no nos salen iguales a mí, a mi mamá, a mi abuela, no, ¿no? Hay algo que tiene que ver con las particularidades de cada uno, ¿sí? Por eso no va a ser el mismo acompañado, no va a funcionar igual, no va a ser igual el vínculo con dos acompañantes distintos, ¿verdad? Pero bueno, cómo vamos eligiendo y construyendo ese vínculo va a ir definiendo la calidad, ¿no? del vínculo que vayamos creando. Entonces después nos quedaba ahí pendiente esto, como qué características tiene que tener un vínculo para ser saludable, teniendo en cuenta ese por qué, para qué y cómo, ¿no? ¿Qué características no le pueden faltar a un vínculo para que sea saludable? ¿Qué te acordás? Hay poner cuatro porque podrían ser muchas más, ¿no? Pero digo, o puede ser una sola y contundente. Pero esto, ¿no? No sé, yo voy a poner una que mientras te escuchaba se me apareció. ¿No? Dijiste que tenía que haber como cierta reciprocidad en el vínculo. Ay, ahora no se ve más. No sé dónde lo está escribiendo. Ah, ahí está. Ahí está, yo también no sabía. Pero quedó negrito, por eso no se ve mucho, pero sí. Por eso. Recíproco. Bien. ¿Qué más? Sí, que la reciprocidad no significa igualdad, ¿no? Por supuesto. Digo, significa que haya esto que decíamos, ¿no? Un ida y vuelta, porque si no, no hay posibilidad de construir. Y que este ida y vuelta no es solamente lo que, a ver, lo que yo espero que el otro me dé, lo que yo espero, sino que también saber esperar o saber, sí, eso, saber esperar lo que el otro tiene para darme, ¿no? Que creo que también era algo de lo que habíamos compartido, ¿no? Esta acompañante terapéutica que su manera de felicitar o de vincularse era por medio de los abrazos y de este contacto físico, y su acompañado había como una hipersensibilidad a estos contactos. Entonces también es ver cómo estoy dispuesto a dar, pero también cómo estoy dispuesto a recibir lo que el otro me da, ¿no? En esto no es como este ida y vuelta, como si yo te doy esto, vos me tenés que dar lo mismo. Entonces en eso también es este ida y vuelta, pero bueno, aprendiendo a saber qué es lo que el otro tiene para darme, y también aprender qué tiene para recibir, cómo recibe, qué quiere recibir el otro. A mí se me venía también a la mente un vínculo empático, digamos, y la empatía, y así me había venido otro más. Y paciente de paciencia, que por ahí va ligado a esto que decías vos, Julio, ser paciente en el momento en el que está el otro, eh, porque por ahí quizás en un principio tengamos que entender ciertos momentos o ciertas actitudes hasta que, bueno, se pueda quizás consolidar o reafirmar un vínculo. Bien. ¿Qué más? Pienso también una escucha activa. Estaría un poco con las dos anteriores que están ahí. Para que no me anda la vez. Empatía, reciprocidad, paciencia, escucha activa, confianza, ¿no? Mira cómo puse. Escucha.
Te volviste el zorro. Yo no sé cómo escribir porque no se puede, no puedo escribir yo, ¿no? Sí, Ah, si mira, no. vas a la partecita de arriba que dice ver opciones, se despliega un tablero y pones donde dice anotar. Ah, mira vos. Y ahí vas a tener como texto, dibujar, estampar, flechas, Mira ahí vos. borras. Entonces después también te ayudas a escribir. Yo pensé que solo podías vos porque estabas con... Lo podemos hacer todos, Bueno, pero tenemos que tener cuidado porque creo que, no sé cómo es el... No, creo que no, en este el control del mouse lo maneja cualquiera. Dijeron otra cosa recién, paciencia, confianza. confianza. Eh, Necesario. la confianza también resulta clave para poder construir un vínculo saludable. Bueno, podemos seguir pensando y vamos a ver si cuando terminemos podemos volver a esto que... ¿Esto se queda? No, esto se borra. Ah, pero ¿sabes qué podemos hacer? Lo podemos ir agregando ahí al PowerPoint. Ya lo voy agregando. Dale. También hay algo de lo que se está usando mucho y escuchamos como responsabilidad afectiva, ¿no? Eh, no hacerse cargo de lo que siente el otro, sino de cómo hacer sentir al otro, ¿no? Sí. Y de que, digamos, ese vínculo es de ambos, ¿no? O sea, yo entiendo, digamos, esta responsabilidad afectiva como esto, de decir, bueno, ambos somos responsables de lo que pase en este vínculo. Claro, y ahora pensaba, y quizás que no lo hemos tomado, pero en este tiempo de cuarentena y de tanta virtualidad, pensaba en el vínculo virtual, ¿no? Si es posible este vínculo o esta relación a distancia, o para que haya un vínculo saludable tiene que haber presencia. Y si esta presencia tiene que ser, sí, presencia física o puede haber presencia virtual y cómo se genera este vínculo y si es posible. Hace unos, bueno, yo creo que todavía se siguen, pero ahora es como que yo no lo estoy escuchando mucho, pero hay muchas personas que se han conocido por esos chats, ¿no? Y uno pensaba, ¿cómo va a conocer a alguien a través de internet o de chateando? Y gente que ha cruzado países y aguas para encontrarse, ¿no? Y hoy nos encontramos también en esto, algunos construir un vínculo a través de la virtualidad en aquellos acompañamientos que, qué sé yo, iban a empezar el año, se hicieron los papeles el año pasado y empezaban justo en la cuarentena, otros había que fortalecer o seguir construyendo un vínculo que habían hecho en la presencialidad, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar también el vínculo desde la virtualidad? Entonces, y si es posible construir un vínculo con una presencia virtual. Yo creo que sí, porque justo lo que usted decía, que hay gente que hasta se ha casado conociéndose por esos famosos chats. Entonces creo, aparte es importante porque cuando uno está solo, estamos todo el día conectados con el celular a través del chat, videollamada, entonces como que se va pasando el tiempo y uno se siente acompañado. Cuando está mal, hace una videollamada con alguien y se pasa ahora charlando. Pienso que también sirve para explicar, porque Bien, la persona que requiere o necesita del acompañamiento, necesita, digamos, de esa compañía, aunque sea virtual, y es un poco lo que se está dando y a lo que uno se tendrá que acostumbrar con esto, ¿no? bien, genial. Gracias, Raquel. Bueno,
Voy a borrar esto de acá. Yo lo guardé en el otro. Listo. Y ahí nos Ahí. queda una invitación a pensar en la construcción del vínculo. Veíamos la semana pasada que había como fases, digamos, para el vínculo, ¿no? Como que construye el vínculo, la primera fase, ¿no? Esta cuestión del acercamiento y cómo vamos después de a poquito en el acompañamiento. Pero pensábamos también que está bueno como dedicarnos un tiempo a pensar en el inicio, ¿no? Del vínculo, de cómo lo construimos. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo nos acercamos a los otros? ¿Cómo los conocemos mejor? ¿Qué nos interesa conocer de los demás o de las demás? ¿Qué observamos? ¿Qué preguntas? ¿Qué les preguntamos para conocer su mundo, ¿no? Eso, ¿ustedes se preguntaron, han hecho ese ejercicio de ver cómo me acerco al otro? El otro cualquiera, ¿no? Olvidémonos por un ratito de un acompañado, que lo primero que nos llega es una historia clínica o algo parecido de eh, em, este niño o adolescente o joven de tantos años, ¿no? Y nos viene como casi, o nos llega la información de alguien que nos pide ayuda, ¿sí? Pero salgamos por un momento del mundo del acompañamiento y pensemos, ¿cómo nos acercamos? ¿Qué observamos? ¿Qué le preguntamos al otro o a la otra para conocerlo un poco mejor? ¿Qué es lo primero que hacemos? Y bueno, de acuerdo al contexto, lo primero en cualquier lugar es saludar, el saludo. Ah, bien, el saludo. ¿Y cómo es el saludo? Qué Y, frío, ¿no? hola. Un poco. Hola. Claro. Hola. Y si me interesa la persona a la Mm, que le estoy saludando, o sea, de acuerdo a lo que la observé, porque yo soy de observar, o sea, me acerco con un hola y ahí nomás empieza una conversación, porque si me Ajá, acerco es porque algo me interesó de esa persona. empecemos la conversación. Estamos jugando. ¿Qué? Sí, estamos jugando, así que hagamos como que nos estamos conociendo. Claro. Acerquémonos a ver qué nos preguntamos, qué miramos. Bueno, yo, si es, digamos, una mujer, le pregunto si es en un lugar para que uno va para divertirse, una fiesta, no sé, le pregunto a quién conoce de ahí, cómo llegó ahí, Ajá. por qué fui yo. Bueno, Y acá, ¿qué me preguntarías a mí o a la Cami o a Julio para conocerme un poco más? Digo, mm, ajá. Seguimos pensando. O vos, Julio, o vos, A Cami, también. mí, sí, yo estaba pensando en esto de cómo nos acercamos a los otros y también creo que tiene que ver con lo que dijo Raquel, que depende del contexto Ujú. en el cual estamos. Eh, a mí me cuesta mucho, muchísimo acercarme al otro en un contexto, ¿cómo te digo? Ay, porque todo es social, ¿no? Pero eh, en un contexto que no tiene mucho que ver con lo que yo hago. A ver, yo, por ejemplo, dando clases, yo puedo conocer a los alumnos por primera vez. De hecho, con Raquel siempre tuvimos la primera vez con Cami, nos conocimos, y puedo establecer y hacer preguntas y acercarme y contar un poco. Pero, por ejemplo, me pasa que si yo voy al gimnasio, por ejemplo, ahora que retomé, no se nota, ¿no? Pero retomé. Y me cuesta un montonazo. Yo, más que esto que dice Raquel, hola, ¿qué tal? Chao, hasta luego. Y no puedo
no puedo acercarme al otro porque no sé qué preguntar. Pero tiene que ver con los contextos, por ejemplo. ¿Qué andas, qué venís a hacer? ¿O cómo estás? ¿O qué haces? Y acá haciendo actividad física, medio rara la pregunta, ¿no? Pero me resulta muy difícil ese cómo acercarme al otro. Yo soy muy de esperar esto, ¿no? ¿Cómo me acerco al otro? Esperando que el otro dé el primer paso. Por fuera de lo que tiene que ver con lo laboral, porque en lo laboral doy yo el primer paso siempre y trato yo de romper. Pero mi esposa, por ejemplo, pasa un vecino por ahora por la calle y ella va a saludar y le dice, ay, ¿qué tal? ¿Dónde estás viviendo? Y acá, nosotros hace poco que nos mudamos, y empieza a contar toda una historia que mi hija la quedan mirando, y es capaz de contarle de dónde había nacido cuando era chica, y mis hijas quedan mirándole, bueno, contale también un poco más de vos, algunas cosas íntimas, se hacen chistes con eso. Yo no puedo. Y se pasa un vecino, hola, ¿qué tal? Nada, yo no le pregunto, ay, nosotros estamos viviendo acá hace poquito, ¿ustedes de dónde son? Cualquier cosa que necesiten, avisen. No, no puedo. Entonces siempre espero para acercarme que el otro dé el primer paso. Bien. Bueno, qué bueno que está la Moni ahí también para... Sí, sí, hay veces. De hecho, hace un tiempo, bueno, ya un tiempo, digo, el año pasado conocimos una familia, pero porque Mónica dio el primer paso, si no, yo para mí era hola, ¿qué tal? Hola, hola, y nada, y hoy estamos construyendo una linda amistad y nada, todo porque fue la Mónica y porque el otro también dio este paso, Respondió recíprocamente. respondió, exacto. Bien. Fíjense cómo cuesta esto de pensar, como que necesitamos como el escenario donde me siento más cómoda, ¿no? Pero cuesta hipotetizar y pensar en el cómo conocer al otro, ¿no? Que es clave. Para construir un vínculo necesitamos conocernos, y no significa que nos conocemos necesariamente en la mayor profundidad e intimidad, ¿no? Digo, acá nosotros no nos conocemos tan íntimamente, pero estamos construyendo un vínculo, vamos conociendo algunas cosas nuestras, ¿sí? Y eso hace que el espacio pedagógico que estamos compartiendo fluya de una manera distinta, ¿no? Porque hay un vínculo que se está construyendo. Habitualmente cuando empiezo el ciclo lectivo en el profesorado en el que yo doy clase, utilizo una dinámica que me ha servido mucho para conocer a los alumnos, muchísimo, ¿no? Y que genera una apertura de ellos hacia mí y hacia el espacio compartido mucho más rica, lo he notado. Así que por eso no la cambio, la uso, la sigo usando. Y tiene que ver un poco con lo que sigue en la siguiente diapositiva, ¿no? Si la Cami la puede pasar. Otros modos para conocernos mejor, ¿no? Bien, salgamos de Caperucita Roja y para mirarte mejor, ¿no? Y el lobo, no lo vamos a hacer desde ese lugar, sino para pensar cómo conocemos mejor al otro en un escenario donde realmente me interesa conocer al otro, ¿no? Porque por ahí pienso, digo, en el gimnasio, quizás no me interese conocer a muchos otros porque, digo, en definitiva, voy a hacer gimnasia, ¿no? O hacer aparato o lo que sea, no me interesa crear vínculos ahí, ¿sí? Claro, pero generalmente se forman muy lindos vínculos y muchas relaciones. Podría ser que me relacione con algunos en el gimnasio y que arme mi grupo de gimnasio y demás, sí, es posible. Pero si yo solo mi intención es, como lo que dice Julio, ir a hacer gimnasia y nada más, no necesito por ahí establecer vínculos más profundos, ¿sí? Pero se da, se da. Pero en espacios, por ejemplo, como este de lo pedagógico que les cuento, o en espacios de cómo acompañar, digo, para acompañar a una persona mayor, a un niño, no sé, pensar en otras posibilidades, digo, y acá volví al ejercicio de las preguntas.
saber preguntar para conocer mejor el mundo del otro, ¿no? Y entonces digo, de repente, en vez de preguntarle qué estás haciendo, digo, a mí me dice mucho más del otro saber, por ejemplo, qué disfruta. ¿Qué disfrutas? ¿No? ¿Qué disfrutas, Raquel? ¿De qué? ¿De qué disfrutas? ¿Qué cosas te hacen disfrutar? Hoy por hoy, o sea, estar con mis nietos. Bien, qué bueno. Y yo preguntaría, más que nada, ¿qué cosas con tus nietos disfrutas? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer con tus nietos? Mm, tenerlos, o sea, eh, ver cómo avanzan el día a día, o sea, sus primeros pasos, sus primeras palabras, los gestos, o sea, esa caricia, ese beso ahí que dan baboso, o sea, Bien, bien. Cami, ¿qué cosas te gustan y qué no te gustan? A mí me gusta mucho estar en casa, quizás compartiendo con alguien, algún momento de ocio, como sea ver una película, una serie, una comida. Y no me gusta eh, los cambios abruptos de planes. Ajá, bueno. O sea que ahora ya sé que no te propongo un cambio abrupto porque te descoloca un poco. Buenísimo. Bien. Julio, ¿qué te conmueve? ¿Qué te emociona? ¿Qué cosas te conmueven? ¿Por qué esa pregunta a mí? Ah, Fue por orden de aparición. qué difícil, porque eh, no sé. Ah, eh, O cualquiera, digo, a ver. no, porque pensaba que soy bastante frío, entonces hay cosas, muy pocas cosas que me movilizan. Pero si lo tengo que ver por el lado de esta movilización en lo- desde el lado positivo, me movilizan positivamente o eh, de buena manera ver crecer a mis hijas. Eso sí me moviliza mucho, me moviliza porque tiene que ver con, bueno, eso, ¿no? De cómo van creciendo desde eh, lo físico, lo intelectual, lo espiritual, me conmueve y me emociona muchísimo. Ahora, ¿qué me conmueve, qué me moviliza desde algo más negativo? Creo que como los cambios. Eh, el- los cambios me movilizan muchísimo. Cambios que, si bien yo soy de ir adaptándome a los cambios, cuando los cambios son muchos, muchos, uno tras otro, eso sí, me moviliza muchísimo. Claro. Claro, a mí, por ejemplo, supongamos que hoy la clase cambiamos por otro tema, eso no me molesta. Sí, cuando es algo como más, no sé, me quedé sin trabajo y tengo que volver a retomar otras cosas, movilizarme para buscar eso es como que me cuesta adaptar. Bien. ¿Qué te divierte? Mm, ¿qué me divierte? Bueno, el encuentro con las amistades me divierte, Ajá, me desestresa, me hace cambiar un poco la rutina. bien, gracias. Cami, ¿en qué crees? ¿En qué cosas crees? ¿O en qué crees? Mm, profundo. Eh, Creo que
muchas cosas, en que todo pasa por algo, y que por más que quizás no lo veamos ahora, implica un aprendizaje, por más que por ahí sea duro, difícil, pero a la larga implica un aprendizaje. Y creo en estas cuestiones del karma, por ejemplo, de que, qué sé yo, según cómo yo vivo mi vida o cómo también me vivo con otros, yo también voy a recibir, digamos, eh, quizás energías positivas o negativas. También lo que yo doy es lo que yo recibo y cosas así, como dos grandes. No Bien. escuché casi nada, pero bueno. Oh, no sé qué pasa con el micrófono, está como muy fijo. Sí, está medio raro la escucha el micrófono. Voy a ver de subir el volumen. Bien. ¿Lo vas a decir de nuevo? ¿No? ¿Algo escuchaste, Cami? ¿Vos, Raquel? Sí. No, no me acercaba, pero no. Decía que creo en esto de que todo pasa por algo y de que implica un aprendizaje, por más que por ahí sea quizás duro o difícil, todo a lo largo implica un aprendizaje que nos suma en la vida. Y creo en estas cuestiones del karma, por ejemplo, lo que yo doy es lo que yo después voy a recibir, o cómo yo vivo mi vida y cómo la vivo con otros, eso también va a influir después a la larga en mi vida. Y eso, O sea, en la causa y el efecto. claro. Gracias. Y ahora vamos con la última. ¡Ay, se me están yendo! Vale. Pero esta la vamos a hacer todos, para que no lo dejemos solo a Julio. Claro. Cada uno elija tres palabras para definirse. Colgado. Bien, Una. sí. También, sigo, ¿no? ¿Sí? Creo que esa es la más fácil. Digo, antes de que me conmueve. Soy colgado. Me considero también que soy una persona empática Ujú. y también me considero una persona tibia, pero no en el sentido malo, de, ¿viste? Cuando dicen que una persona es tibia y no es ni una cosa ni la otra, creo que puedo saber, puedo ver o no sé cómo decirlo, pero esta capacidad de saber dónde puedo poner tanto afecto sin que me afecte y dónde no pongo tanto afecto sin que me afecte. En ese sentido, como un poquito tibio. Puedo ser muy frío, pero también puedo ser como eh, muy cálido, pero también depende, entonces como quizás me vayan a ver como mucho más frío que cálido, entonces me considero que estoy en el medio, no soy ni tan ni tan, ni tan ni muy. Pero no tibio en la mala palabra, ¿no? Justo el agua para el mate, así, decirme. Listo, claro. Soy justo el agua que necesitas para tu mate. Ay, qué buena venta, Julio. Para el que le gusta el mate, para el que no le Para gusta que le guste el mate, exactamente. Soy el agua justa para tu mate. La temperatura justa. Muy bien, gracias. ¿Quién más? A ver. Te animan. Tres palabras para definirse. Yo me podría definir como introvertida, eh, buena para escuchar, y hay una palabra que no me acuerdo, pero que define a las personas que son más por ejemplo, ay, tiene un nombre, no me acuerdo. Pero por ejemplo, yo me activo en la noche, digamos, es como que durante el día por ahí puedo estar confiada, qué sé yo, pero en la noche me inspiro, me activo, tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Eh,
que es un nombre que define justamente a las personas que tienden a elegir la noche para hacer actividades o cosas así. Noctámbulas. Podría ser, pero era otra palabra, pero bueno, pongamos noctámbula. Bien, gracias. Bueno, mira, eso ya me sirvió para conocer que como yo también funciono mejor de noche, digo, quizás que nos toque trabajar juntas, por ahí podemos conectarnos. De noche. Bien. Raquel, ¿encontraste 3 palabras? Sí, o sea, justa, simpática y muy humana. Bien, bien. Bueno, voy a decir las mías también para ser justa. Me faltaron todas las anteriores también. Pero te las puedo decir todas, porque ya las hice, ya las pensé. Como la dice ella, ya las pensó. Eh, voy con las 3 palabras, después si quieren preguntar algo, me sumo también, por supuesto, pero voy con las 3 palabras primero. Detallista, cuido mucho los detalles. Sensible. Y paciente. Creo que soy bastante paciente. Y para sumarle una cuarta, insegura. Soy bastante insegura con algunas cosas que tienen que ver. Entonces tardo un montón en tomar decisiones con algunas cosas, ¿no? Eso me define. Bien. ¿Algo más? ¿No? ¿Qué más preguntaríamos? Sí, algo más que preguntaríamos o algo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué sienten que pasó? Después vemos qué pensamos, pero digo, ¿qué sienten que pasó acá? Yo, por ejemplo, me encontré eh, con cosas en común con algunos de ustedes, por ejemplo. Ujú. Que después de que las dijeron, digo, ah, mira, yo también tengo algo de eso. Me encontré con esas coincidencias, digamos. Bien. ¿Y eso qué hace? Cuando uno encuentra cosas en común con otro, ¿qué pasa? O sea, es mucho más fácil el vínculo. Acerca. Claro. ¿Sí? Después, por supuesto, que depende de otro montón de factores y de acciones y de un montón de cosas, pero digo, acerca, porque de repente digo, qué sé yo, a las 2 nos gusta trabajar de noche. Y bueno, quizás una noche que esté pensando en la clase del próximo martes, me animo a escribirle a la Cami, y no a Julio que se acuesta más temprano, ¿no? Para decirle, che Cami, se me ocurrió esto. Y acerca, ¿no? ¿Qué hacemos después de eso? Depende, por supuesto, de cada uno y ciertas actitudes, pero por lo pronto va pasando eso. ¿Qué más pasó? ¿Qué más sintieron? Cuando preguntabas esto, se me vino un ejercicio que habías hecho con nosotros hace un tiempo atrás, hace unos años varios, que bueno, no lo podemos hacer por la virtualidad, pero había llevado unos retacitos de lana, creo que eran retacitos o una lana, y como que todos íbamos contando como algunas preguntas, creo que nos habías hecho, no sé, pero después nos decía que con qué cosas de lo que decía alguien nosotros nos conectábamos, ¿no? Y qué fue haciendo todo eso fue, mientras éramos varios, y lo que fue haciendo en esto de en qué coincidimos, en qué puntos nos vamos encontrando con el otro, logramos tejer una red, ¿no? Y bueno, y después, bueno, esto, ¿no? Creo que el poder conocernos un poco más y saber esto, que disfrutamos, que es una cosa, y coincidir, permite que nosotros podamos tejer redes de contención también y de puntos de encuentro, porque en cada red hay un punto.
¿sí? Un nudo, un punto de encuentro, algo que lo que vimos al principio, ¿no? Algo que nos ata, algo que nos une, algo que nos relaciona. Y cuando dos hilos estaban conectados entre sí, ¿sí? Se hace más fuerte, ¿no? Entonces, esto que se puede construir, esto que decíamos, que nos ata al principio, que nos une, tiene que ver con esto, estos puntos de encuentro que hace que sea más fuerte esta red o esta relación que se está estableciendo con el otro, ¿no? Porque cuando no hay puntos de encuentro es mucho más difícil hacer estos nudos, porque si no los tendríamos que forzar a hacer estos nudos y ahí sí ese atar con algo, con alguien, no sería saludable, ¿sí? Porque sería como una relación que no es recíproca, que no hay empatía, que el otro está porque lo han atado, porque no hay puntos de encuentro. Entonces me parece que es esto, que pudimos encontrar puntos de encuentro en este conocernos. Bien, gracias. Raque, ¿algo para decir lo que se sintió en este ejercicio? Sí, estaba pensando mientras decía eso. Yo a veces, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, en las preguntas que hacer o que tengo que mover todo eso, a veces, como decía, cuando vas a algún lugar, yo te ponía el contexto, una fiesta, y voy y me acerco a alguien y me presento con un ole, qué sé yo. A veces, después de observar, puedo ir a la persona, al encuentro de una persona que tal vez no me cae tan bien, pero yo me pregunto por qué no me cae bien y trato de acercarme para saber por qué no me cae bien, qué es lo que me produce el rechazo. Entonces, para conocerlo un poco y bueno, por eso me acerco también. Ujú. Bien. Fíjense que, digo, yo de repente, cuando vivía la dinámica así, mientras los escuchaba, les preguntaba y jugábamos, sentía esto como de a poco nos fuimos como relajando, ¿no? Un poquito, sin entrar demasiado en la profundidad de nadie, porque no fue que nos metimos así de lleno a la intimidad de ninguno, ¿no? Sin entrar en esa profundidad, nos conocimos un poquito más y hay como un relajarse al hablar, ¿no? Que eso también. Y pensaba, estas cuestiones en un proceso de acompañamiento terapéutico, ¿no? Saliendo del informe clínico o de cómo venga el mandato, el escrito, el informe, como sea, ¿no? Que del paciente a quien vamos a acompañar, que viene con ciertos datos específicos, ¿verdad? Ahora yo llego y quizás estaría bueno como empezar a generar este tipo de preguntas, no estas exactamente, estas son como una excusa, digamos, pero sí poder pensar y ver o observar con más detalle qué disfruta hacer, qué cosas le gustan y qué no, ¿no? ¿Qué lo conmueve, qué la conmueve? ¿Dónde se siente? ¿Cuándo me doy cuenta que hay emoción? ¿No? Y eso abre el camino para poder trabajar otras montón de cosas que se necesitan trabajar, ¿no? Entonces digo, por ahí tenemos miedo de estas cosas, porque es como decir, oh, es muy personal, es muy... Y no necesariamente tiene que ser, insisto, digo, no hablamos de la vida íntima, ¿no? Pero ya generó un caminito, digo, yo ya me la puedo imaginar a Raquel jugando con sus nietos, ¿no? Y la veo disfrutando, la visualizo disfrutando, ¿no? La puedo imaginar a Cami tratando de hacer lo mejor que puede, porque cree que lo que da vuelve. Y me imagino que quiere que le vuelvan, disfruta y desea que le vuelvan cosas buenas, ¿no? Entonces me imagino ofreciendo lo mejor, ¿no? Lo puedo ver a Julio admirando y mirando en detalle a sus hijas y decir cuánto tiempo pasó, ¿no? Y siguen siendo mis chiquitas. Mi Pero, bebé. ¿no? Bueno, y así,
no entramos necesariamente en la intimidad de nadie, pero nos acercamos. Yo digo, bueno, pensar esto para la construcción de los vínculos terapéuticos también es importante. El primer paso, el inicio, los primeros modos, las primeras preguntas, los primeros registros. ¿Dónde pongo mi atención primera para crear un vínculo saludable? ¿No? Este ejercicio que así como muy simple, pero que nos lleva como a bastantes puntas, ¿no? Puede ser un punto de partida. ¿Estamos? ¿Algo más? No, ¿No? seguía pensando en esto, ¿no? Que un poquito para entrarnos en el tema que va a aparecer ahora, tiene que ver con, yo también sé que aquello que lo que conversamos y sé hacia dónde puedo apuntar, sé hacia dónde no puedo apuntar, ¿no? Como decía, sé que a Cami, como le gusta hacer cosas a la noche, trabajar, se le activa más la cabecita a la noche, decías, bueno, yo puedo llamarla a Camila y no a Julio, ¿sí? Entonces, si me llamas a mí a la noche para hacer un trabajito, sabes que quizás voy a responder bien, ¿sí? Pero capaz que no me guste tanto. O igual yo sé que Raquel disfruta mucho de sus hijos, de sus nietos. Entonces, como si yo voy y le digo, bueno, vamos a hacer algo ahora, cuando justo que está con sus nietos, y que yo le digo, no, ahora tenés que hacer un trabajo para, y no, y hacerlo así, deja a tus nietos. Entonces eso empieza a crear ciertas cuestiones también en eso, creando puntos de desencuentros con el otro también, ¿no? Entonces, qué interesante es poder hacer este ejercicio con nosotros y con quienes vamos a acompañar para saber qué puede haber sido que hace que el vínculo pueda ser saludable o que en ciertos momentos este vínculo empiece a tener fricciones. Tal cual. Y podemos seguir pensando, ¿no? Porque cuando vas avanzando en el encuentro y en la relación, digo, podría animarme a preguntar qué miedos tenés, que por ahí de entrada no lo preguntás, pero digo, y si sigo, y digo, ¿y qué miedo tenés? Y los miedos, cuando empezamos a hablar de los miedos, se van abriendo mundos, ¿no? Te digo, bueno, ¿cómo es? Por eso estaban los puntos suspensivos ahí, porque hay muchas más preguntas para seguir conociendo, pero tiene que ver con ese ejercicio, justo, para conocer mejor el mundo del otro, y eso me permite, en el caso de lo que estamos hablando, que es el espacio terapéutico, entre la T y el acompañado, digo, me va a permitir también esto que decía Julio, hacia dónde voy, qué le puedo ofrecer, cómo puedo generar enganche, cómo lo dispego cuando está en crisis, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Un montón de cosas que... Hay un programa que me gusta mucho, la primera parte del programa, que es PH, Podemos Hablar, ¿no? Y me gusta muchísimo porque tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de conocer al otro, en donde el conductor hace varias preguntas o tira algunas consignas, y entre todos, bueno, dice avance en el punto de encuentro, ¿no? Y varios pueden encontrarse, y varios se conmueven con la historia del otro. Y uno a veces dice, pucha, uno los ve quizás en ciertas circunstancias y no sabe la historia que trae, ¿no? Creemos que es así, que es así por lo que vemos, pero hay ciertas historias que los llevaron y que fueron construyendo esto. Y después hay otro espacio también en la primera parte, en donde se eligen a dos personas para que uno le pregunte al otro, ¿sí? Que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué quiero saber del otro? ¿Qué me gustaría saber? ¿No? Y bueno, y esto también pensándolo a veces, cómo podemos hacer que nuestras preguntas sean buenas y hacia dónde queremos apuntar con estas preguntas, ¿no? Y si cuando preguntamos estamos dispuestos a recibir lo que escuchamos, ¿sí? Porque muchas veces queremos preguntar, pero no nos bancamos las respuestas, ¿sí?
y no es lo que queremos escuchar. Entonces también eso es bueno, que cuando preguntemos seamos también capaces de aceptar lo que escuchamos. Tal cual. Y ahí volvemos entonces a esto del vínculo terapéutico, pensarlo como digo, lo hicimos como ejercicio general, pero ahora volvemos al vínculo terapéutico y pensamos que es ese encuentro entre el paciente y el terapeuta, el acompañado y el acompañante, ¿no? Que se establece en pos de un proceso común, ¿no? Hay algo en común, hay un punto de encuentro, ¿no? Que la idea es que el acompañado mejore su calidad de vida, ¿sí? Para decirlo como de manera más general. Y está sostenido por la confianza, el respeto mutuo y un intercambio de experiencias y acuerdos que promuevan el bienestar y o la cura del paciente, ¿no? Esa es la idea. El sentido de este vínculo tiene que ver con el cuidado, ¿no? Lo terapéutico tiene que ver con el cuidado, ¿sí? Y ahí poníamos como bien en grande, ¿no? Que el vínculo y la construcción de este vínculo es clave para alcanzar procesos terapéuticos significativos. Si no logro establecer un vínculo saludable, va a ser muy difícil realizar el proceso de acompañamiento en este caso, ¿no? Entonces, fíjense la importancia que tiene lo que llamaríamos la previa, ¿no? Por supuesto que la previa se sostiene, no es que ya construí vínculo y nunca más hago nada, hay que sostenerlo, pero digo, hasta llegar a ganarme esa confianza, ese lugar, ¿no? Ese respeto mutuo y demás, que es la previa, después puedo empezar a trabajar todo lo demás, lo que haga falta, ¿no? Pero es como esencial la construcción del vínculo para que sea significativo el proceso. Y ahí veíamos después, la vamos a mirar rapidito para no quedarnos sin el otro, sin lo nuevo, recuperar algunas cuestiones, ¿no? Actitudes o habilidades importantes para crear una buena alianza terapéutica o crear también un buen vínculo terapéutico, podríamos decir. Que las dijimos un poco hace rato. La empatía, la escucha activa, la confianza, la capacidad de ver al otro como un todo, ¿no? No quedarme en su diagnóstico, por decirlo de alguna manera. Lo miro como integridad, como persona. El autoconocimiento, lo que me pasa a mí, lo que siento yo, lo que pienso yo, para poder diferenciar lo que es mío de lo que es del paciente, lo que charlábamos la otra vez. Si yo tengo un mal día y no lo miro, quizás repercuta sin duda en lo que genere en el tiempo y el espacio compartido con mi acompañada, ¿no? Seguimos la siguiente, así me callo. Bueno, la buena comunicación, cómo me comunico con el otro y demás, la proximidad, ¿no? Esto que decíamos, ni tanta cercanía ni tanta lejanía, ¿no? Eso de buscar el equilibrio, la proximidad necesaria, ¿no? Habrá pacientes que necesitarán una cercanía más, ¿no? Que necesitarán el abrazo quizás, ¿sí? Y otro no necesita, me acuerdo, vuelvo a la novela del doctor Ali, que ve Julio, y que yo también veo, y pensaba en que que tiene autismo, y él se abraza con su médico, amigo, como padre, así. No lo puede abrazar, no lo puede tocar, ¿no? Porque no puede tocarlo, no. Pero su abrazo es así. Y a mí me conmueve ver esa imagen de un señor grande haciendo así, mientras que el otro chico está enfrente haciendo así, y se están abrazando, ¿no? Y pensaba en todo lo que nos está pasando a nivel sociedad ahora, ¿no? Que no nos podemos abrazar y demás, y digo, qué buen gesto, qué linda sensación de abrazo, ¿no? Bueno, esto, digo, ver la proximidad justa, la necesaria en cada caso particular. El no juzgar, la capacidad para reconocer los propios límites también es clave, y la autenticidad, ¿no? Mostrarse tal cual somos, que no significa mostrar mi intimidad y andar contándole mis problemas a los pacientes, ¿no? Significa, bueno, este soy yo. Me cuesta acercarme demasiado a ese Julio. Perfecto, no vamos a pretender que sea, ¿no? Porque él se muestra así, y abraza hasta donde le da y a quien tiene ganas, o a quien lo siente. Pero tendrá otros modos de expresar
esto afectivo, ¿no? Bueno, esto, como algunas actitudes o habilidades importantes para poder crear un buen vínculo. Ahí está. Bueno. ¿Seguimos o hacemos recreito? ¿Seguimos todo? ¿Quieren que, Raquel, cómo estás vos? ¿Querés prepararte algo para tomar? Bueno, Dale, me había entonces, apagado la pantalla. volvemos a las 5:30, ¿les parece? 15 minutitos, Perfecto. Bueno. ¿sí? Entonces, de nuevo, pagamos todito y volvemos 5:30, así nos traemos el matecito, el mate cocido. Dale. Dale.
Bueno, vamos entonces a hablar un poquito acerca de algunas fluctuaciones o obstáculos que afectan al vínculo. ¿Sí? ¿Te acordás, Raquel, cómo se llamaba en sus orígenes al acompañante terapéutico? Amigo calificado. Muy bien. ¿Saben a qué se debió el cambio? Y justamente por lo que veo acá en el subtítulo, amistad versus vínculo terapéutico. Bien. La idea del cambio, digamos, tenía que ver un poquito con eso, de no poner el acento en el vínculo amistoso, sino poner más el acento en lo que tenía que ver con lo terapéutico, ¿no? Y ir desde porque los amigos tenemos una relación de simetría, ¿sí? Y en este sería una relación asimétrica. No de jerarquía, pero sí en donde el acompañante está en un lugar y el acompañado en otro. Bueno, Entonces, un esto poco, lo aprendí tarde, pero lo aprendí. vamos, pero bueno, eso es lo importante, ¿no? Que lo puedas aprender. Claro, porque lo viví, no sé si se acuerdan, en primer año, que yo le contaba que estaba haciendo un acompañamiento terapéutico, o sea, malo, porque primero que eran amigos míos. Segundo, que empecé haciéndole traslados al señor que tenía una CB, y ¿Sí? después a la señora que le agarró un cáncer de mama, no sé si se acuerdan, Sí, y sí, por la sí. amistad, o sea, no encuadré nada y bueno, a causa de eso todavía estoy en juicio para poder recuperar algo de lo trabajado y no cobrado. Bien. Bueno, ¿y cómo fue eso de empezar con amigos el acompañamiento? Y justamente ellos me dijeron a mí, porque me conocían, por la confianza, por la amistad, y que me pareció bien, pero claro, Bien, justamente eso también juega en contra, que uno se tiene que correr por la amistad, o sea, no puede poner esos límites o esos encuadres que corresponden a la terapéutica. Entonces, eh, ahí fracasa, obvio, el acompañamiento y fracasa todo. bien, bien. Bueno, vamos a ver cómo se dan estos obstáculos o fluctuaciones que afectan el vínculo terapéutico. Bien. Bueno, estoy trabado. Amistad versus vínculo terapéutico. En la supervisión de equipos, la cuestión de la amistad aparece como un fantasma que amenaza la profesionalidad de su práctica. Profesionalidad que suele ser metáfora a su vez de seriedad, formalidad y rigurosidad de la persona que ejecuta la tarea. La amistad conlleva, mediante la invasión imaginaria de lo semejante en lo diferente, a una temida horizontalidad de la relación terapéutica. Es así que el profesional, para diferenciarse, recurre a un tercero, que puede ser el encuadre o el coordinador para poner un límite con el acompañado. Si tuvieras que detenerte a analizar esos dos párrafos, ¿qué es lo que te queda como en claro, Raquel, de esto? Y bueno, ahí lo que está entre comillas, seriedad, formalidad y rigurosidad, que es una forma, o sea, de expresar la terapéutica, y después que esa amistad, que es el famoso fantasma, ¿no?, que uno lleva, entonces a veces necesita de la supervisión como para volver, eh, para poner, digamos, los límites o hacer de nuevo el encuadre. Como les decía antes, con lo que a mí me pasó, o sea, yo me dejé llevar por la amistad, no supervisé, no me corrí del acompañamiento y así fue el desastre que fue. O sea, desde el vamos, creo, después de verlo a través de estos 2 años, nunca tendría que haberlo tomado ese trabajo. Pero bueno. Bien, bien. Entonces,
es interesante lo que se plantea esto, ¿no? De que algo de lo que tememos los acompañantes, en realidad, o también otros profesionales, ¿no? Es de esto, de que el tema de la amistad es una amenaza a nuestra profesión, ¿sí? Porque es como que nos ubica en esto, ¿no? En una cierta horizontalidad, ¿sí? Como de igualdad. Pero hay algo que es interesante y que dice que le tememos tanto a esto, a esta invasión, digamos, porque estaríamos perdiendo cierta seriedad, formalidad y rigurosidad. Pero dice que para poder sostener esto, ¿qué es a qué recurrimos? Mm, O sea, siempre, como dice ahí, recurre a un tercero. Bien, ¿y qué es ese tercero? Que puede ser, digamos, el supervisor o otro AT. Bien. Y una cosita muy importante que la vamos a ver casi al final. El supervisor, el coordinador, ¿qué más dice a qué recurrimos? Que vos también lo nombraste, Raquel. A otro AT. Algo muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Que lo vamos a ver después, el encuadre, ¿sí? Ese encuadre que nosotros vamos a establecer y que es este tercero que dice acá que recurrimos para no perder para no sentirnos invadidos, ¿sí? Ese encuadre es el que va a posibilitar que si nosotros lo establecemos de manera adecuada al encuadre, ¿sí? Vamos a hacer que el vínculo pueda sostenerse en el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede muchas veces en el encuadre, en el acompañamiento, por la particularidad que tiene? Es que, no sé, por ejemplo, los cambios de día y horarios, ¿sí? O que el familiar llega 30 minutos después, que primero te dice un día, que llega más tarde, después a la semana que viene, siguiente te dice, venite un ratito antes, a la semana siguiente, bueno, y se va rompiendo estas pautas del encuadre, y esto puede empezar a perjudicar, ¿sí? el vínculo o la relación que se tiene con la familia o ya sea con el acompañado, ¿no? Yo he tenido como muchos casos como el tema de las obras sociales, la falta de pago de las obras sociales, la demora del pago, ¿no? Bueno, pero si la obra social no me paga, así que voy a hacer lo justo y lo necesario, ¿sí? Entonces, si se pasan 30 o una hora estando con el celular, no importa. Total, la obra social no les paga. Y eso es parte, ¿sí? De empezar a tener algunas fluctuaciones o tener algunos obstáculos que van a afectar el vínculo. La falta de encuadre, ¿sí? Que viene a poner límites, ¿sí? Puede llegar a ser un obstáculo, ¿sí? Que van a afectar la relación terapéutica. Esta autora, Silvia Resnicki, dice que la presencia del acompañante terapéutico está marcada por una paradójica simultaneidad de proximidad y distancia. Esto lo hablamos también, ¿no? Por ejemplo, una acompañante consultó consternada por el hecho de que un acompañado, con quien tenía gran afinidad, no cesaba en su interés amoroso por ella. En consecuencia, había respondido con la frase, no puedo ser tu novia, soy tu acompañante terapéutico, obteniendo por respuesta el enojo y el rechazo del acompañado, poniendo en riesgo su continuidad en el tratamiento. Algunas preguntitas para pensar, ¿sí? ¿Cómo podríamos comunicar que la relación a ti acompañado es terapéutica y no amistosa amorosa? ¿Qué pasa si de la otra parte recibimos como respuesta tal enojo o rechazo? A ver, Raquel, ¿cómo podrías comunicar esto, no? Lo mismo que hizo esta acompañante, que la relación que mantenemos es terapéutica y no es amorosa, y no es de amistad.
bueno, creo que todo eso, o sea, que puede pasar en el encuadre, cuando uno organiza, hemos planteado el trabajo, eso tendría también que quedar registrado porque podría pasar. O sea, de parte del acompañado, pero también puede pasar de parte del acompañante, solamente que uno tiene la posibilidad de supervisarlo o dejarlo. Pero si pasa sobre el acompañado, pienso y que es probable que suceda, porque cuando hay un vínculo, un acercamiento, el acompañado suele confundir. No me ha pasado a mí, tal vez muchos años atrás sí, pero no, últimamente no, pero pienso que le puede pasar a muchas chicas, o muchos a los chicos chicos. también nos pasa. A los chicos también se decir, a los chicos también. Por favor, también se nos enamoran. No, De mí yo no, sí de mí no. dije a las chicas, porque a los chicos, yo sé que hoy en día, por ejemplo, usted me hace acordar a un amigo que yo tengo que es enfermero. Y él, por ser una persona así, comprensiva, dispuesta y qué sé yo, recibe muchas propuestas, digamos, indecentes. Y el pobre a veces se siente No tengo acosado. esa suerte. Claro, y se siente acosado, claro, porque es distinto en el ámbito de trabajo. Y claro, y eso lo sobrepasa. Porque él no quiere ser maleducado, o sea, no quiere llevarse mal, no quiere que haya problemas, pero a veces carga con mucho peso. No sé, a mí me parece que esto tendría que quedar, o sea, registrado o hablado en el encuadre. Supongamos que no Bien. estuviera eso. ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo lo transmitís? Dice, esta AT le dijo, no puedo ser tu novio, soy tu acompañante terapéutico. Claro, eso es muy chocante. Uh-huh. O sea, ¿Cómo se lo dirías? no sé, podría decirle que si yo entiendo lo que te está pasando, pero Uh-huh. Bien. acá hay una terapéutica, o sea, hay una terapia que vos tenés que hacer, donde yo estoy por algo, y bueno, si a vos te pasan esas cosas, si querés, no sé, podemos pedir un cambio y ver si puede venir otra persona, continuar. Bien. Bien. Cami, ¿alguna vez te pasó? ¿Tenías alguna, o cómo podrías haber reaccionado? A mí me pasó no que se enamoraran, sino que me di cuenta que no estaba pudiendo vincular con esta persona, era un chico, un adolescente, y yo sentía que lo intimidaba, digamos, él nunca me lo dijo explícitamente, pero yo sentía que él se incomodaba, por ahí quería hablar de ciertas cosas y no las hablaba conmigo. Entonces, bueno, propuse hacer un cambio de AT por un AT varón, digamos, porque yo sentí que no podíamos avanzar en el vínculo porque él no podía abrirse del todo, digamos. El tiempo pasaba y él, yo lo veía como físicamente se retraía, como que me miraba, me desviaba la mirada y cosas así, entonces dije, bueno, se ve que también hace falta quizás otra imagen masculina, en este caso, eh, porque no se podía, no sé, es como que había ese límite, digamos, que puso la otra persona y no pude avanzar. Entonces, bueno, yo en ese caso decidí hacer ese cambio de AT y dejar el acompañamiento. Pero Bien. pensaba en el caso de que sucedieran estas confusiones, pensaba que puede haber dos posibilidades. Una, que quizás no estuvo muy claro el encuadre, y bueno, ahí habría que reencuadrar y quizás volver a explicar cómo es el acompañamiento, que si él, que nosotros estamos también ahí para socializar, para fomentar su socialización, que por ahí si él quiere conocer a alguien, no tiene las ganas de conocer a alguien, podemos quizás contribuir en eso. Y si no, bueno, como decía Raquel y decías vos, Julio, también establecerlo ya en un encuadre, de poder explicar eh, cuál es nuestro trabajo para que No te estamos enamores de nadie. Ponemos como pauta. No se claro, vale enamorarse. amor. El amor acá no vale.
Ayer tuve un paciente que, bueno, entre tanto, algunas cosas que me venía contando, ayer me dice, ¿sabes qué? Me dice, ¿sabes lo que me dijo mi papá de la fono? ¿Qué te dijo? ¿Viste que yo ando como con ganas de verla, la fono, y volver a trabajar con esa fono, porque esta fono no nos llevamos tan bien? ¿Sabes qué me dijo? Escucha lo que me dijo, me decía. A ver, ¿qué te dijo? Me dijo, ¿sabes por qué debe ser vos que tanto la querés ver y tanto la extrañás? Es que vos debés estar enamorado de la fono. Te debes haber enamorado. Me dice, ¿vos podés creer lo que me dijo? ¿No te parece demasiado extremista, ¿sí?, que yo me haya enamorado de la fono? ¿Sí? Y le digo, ¿por qué? Puede haber sucedido, ¿no? Sí, pero ella es muy grande para mí, ¿no? Entonces, qué interesante esto, ¿no? Y a partir de eso, ella es muy grande para mí, qué sé yo, pudimos trabajar esto del posible o no enamoramiento. Pero también hace un tiempo venimos trabajando estas cuestiones de las amistades. Venimos trabajando que él quiere que su acompañante sea su amigo, que yo quiera que... él dice, no quiero que cortemos las terapias porque... no voy a ser más tu amigo si cortamos, ¿no? Entonces, también de poder trabajar estas cuestiones. Creo que algo de lo que había dicho Patria al principio, o lo que venimos rescatando también en estas clases, es la manera particular que tenemos nosotros de establecer los vínculos con el otro, ¿no? ¿Qué son estas características estas características que nos identifican? Por ejemplo, también una de las características mías es el humor. Entonces, yo posiblemente, usando esa característica, le hubiera dicho, me suele suceder seguido esto que te pasa a vos, pero ahora no podemos, ¿sí? Porque estamos trabajando, tenemos otra cuestión y que tiene que ver con lo terapéutico, ¿no? Y poder resaltar eso. Con este jovencito con el que estamos trabajando, le decimos, mira, yo le fui directo, porque él es muy directo, ¿no? Con algunas cuestiones. Entonces le fui directo. Yo no soy tu amigo, Javier, que es el acompañante, Javier tampoco es tu amigo, ¿sí? Porque nosotros estamos trabajando y estamos cobrando para estar con vos, ¿sí? Los amigos no nos cobran, bueno, a veces algunos sí porque nos hacen poner para el asado, ¿no? Pero digo, no está esta relación, ¿no? Si ponemos para el asado es porque ponemos todos, ¿sí? Entonces, el conocer al otro también nos va a facilitar estas cuestiones. En un momento yo le dije, mira, yo no soy tu amigo, no sé qué va a pasar después cuando terminemos el tratamiento, y si lo llegamos a terminar, le digo. ¿Sí? Posiblemente nos podamos seguir contactando, yo te pueda llamar para ver cómo estás y qué sé yo, pero yo no sé si voy a ser su amigo. ¿Sí? Y le contaba que yo con algunos pacientes sí fui amigo después, terminé siendo amigo. En algunos fue después de haber dado el alta y otros tuvimos que cortar, ¿sí? Porque también tenemos que identificar estos momentos en donde hay algo de lo terapéutico que ya no está funcionando, ¿no? Pero mientras tanto no somos amigos, le decía. Pero también tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo es mi relación con el otro? ¿Cómo es el otro y cómo lo va a recibir? El paciente mío, al encuentro siguiente me dice, estuve pensando mucho lo que vos me dijiste y la verdad que me angustió muchísimo. Y me da tristeza todo esto. Pero entiendo, me dijo, tiene 15 años, me dice, pero entiendo, ¿sí?, que este es su trabajo. ¿Sí? Y ayer fue un avance interesante porque el acompañante que tiene actualmente ya se siente cansado y quiere ver si el mes que viene deja el acompañamiento por una cuestión más personal. Entonces, de haber estado trabajando el miedo a que se vaya y porque iba a perder a este que consideraba como amigo, ayer me dice, mira, si Javier se va, está todo bien, pero yo quiero seguir experimentando con otro acompañante.
porque yo creo que lo necesito. Y para mí eso fue como muy interesante, y se lo compartí a la mamá, de cómo él ha podido empezar a trabajar estas cuestiones de empezar a separar lo amistoso de lo terapéutico, ¿no? Y también aprender a separar a quien quiere como amigos. Salió él con su acompañante y otro acompañante y su acompañado al cine el viernes pasado. Llega ayer a la sesión y me dice, tuve que ir al cine con el Santi. Che, sí, me mostraron las fotos, qué lindo. La película estuvo linda, me dice. Yo no quería ir con Santi. Él es bueno, todo lo que quiera, pero no tenía ganas de ir con él. Él es muy niño, ¿sí? Es muy inmaduro. Tiene la misma edad, tiene un año de diferencia. Y también poder decir, qué bueno le digo, sepas con quién querés ir al cine y con quién no querés ir al cine. ¿Y sabes qué? Me dice, viste que siempre antes de las películas hay un avance. Bueno, yo quiero ir a ver ese avance con Angelito, que es alguien a quien él considera un amigo y que sí tienen otro tipo de relación, ¿no? Entonces, qué interesante todo a mí yo se lo comentaba, digo, me gusta mucho lo que venís contando hoy, porque tiene que ver con saber que si tu acompañante actual no está, te vas a poner mal, pero no tan mal, porque querés seguir experimentando con otro. Que podés saber con quién querés salir al cine y con quién no. Y saber qué podés compartir con Santi y qué no podés compartir con Santi. ¿Sí? Entonces me pareció interesante todo esto. Y rescatando esto de la individualidad y de las características, uno puede empezar a ver cómo le puede decir al otro, cómo podríamos comunicar. Hey, ¿sí? Esto, no puedo ser tu novio, soy tu acompañante, se terminó. O sea, ¿sí? O poder ver qué se le puede ir diciendo, ¿sí? Para poder marcar no sé si límite, pero sí poder marcar esta diferencia, ¿no? Después vemos cualquier cosa, terminamos el acompañamiento y si hay onda, le damos para adelante, ¿no? Pero eso, ojo, que también le tememos mucho nosotros. Los terapeutas o los acompañantes tememos a esto que puede llegar a suceder después, ¿no? Y Raquel recién decía, siempre pensamos en que el acompañado se va a enamorar o lo que sea, pero nosotros también, ojo, a nosotros lo que veníamos viendo es que también nosotros tenemos afectos y somos afectados por esos afectos. Entonces, también es interesante que a nosotros también nos pueden pasar cositas. No alcanzo a leer porque tengo una ventanita ahí que dice, No sé please por qué move. se pone. Yo lo había dicho eso porque a mí me pasó, pero en un cuidado, hace muchos años, con un paciente que estaba muy mal, todo muy quebrado y qué sé yo, y estaba inconsciente, pero cuando empezó a reaccionar y a mejorar, empecé a descubrir, digamos, al hombre tras el maltrecho que era cuando yo lo conocí, y me resultaba una persona muy interesante, muy inteligente, o sea, con muchas cosas positivas de lo que a mí me gusta como en un hombre. Y sí me planteo, me digo, ¿qué pasa? ¿Por qué cambié? ¿Por qué estoy cambiando con esta persona? Y bueno, menos mal que después se terminó la etapa esa y bueno, ya después no supe más nada, pero sí es conflictivo, pasa de ambos lados. Seguro, seguro. Bueno, gracias por compartir tu enamoramiento, Raquel. Bien. No, pero a mí, por ejemplo, me ha pasado que digo, que conversando en el consultorio, digo, más allá de escuchar lo que trae, digo, qué persona interesante como para salir a tomar algo y generar una amistad. Pero bueno, a veces después nada. Pero a mí me suele suceder. Sí. Nunca me he enamorado, ¿eh? Tampoco sé si se enamora. No sé si enamora. Bueno, esta cara no da para eso, pero bueno. Seguimos. El problema de la amistad en el acompañamiento terapéutico se desvela por el hecho de que no hay ninguna amistad. ¿Pero qué hay? Dice, sí hay amigueo, sí hay cologueo, incluso podemos confraternizar con el acompañado sosteniendo un como sí.
una pseudo amistad, pero no hay amistad. El trato de igual a igual se corresponde a una lógica específica de amistad, a una lógica del semejante. De esta lógica parten los argumentos desde los cuales se justifican razonamientos como que al paciente hay que tratarlo como uno mismo, o a los usuarios son como nosotros, no hay que tratarlos diferentes. Este es uno de los principales fantasmas del profesional que trabaja en lo cotidiano, ¿sí? Entonces, esto, ¿no? De cuidado con estas cuestiones, con estos fantasmas que se nos aparecen, porque pueden obstaculizar el vínculo, ¿sí? Entonces hay una más, Cami. No sé por qué aparece ese cartel. Sí, porque o es mi ventana o alguna que tiene como está muy cargada y aparece eso. La compu suele estar cargada. No, pasa, me parece que es de la plataforma. ¿De la plataforma? Pasa casi en todas las materias. El debilitamiento del vínculo se manifiesta como deterioros momentáneos, fíjate, deterioros momentáneos de la calidad del lazo emocional entre paciente y terapeuta que se despliega a través del proceso terapéutico y se manifiesta en el diálogo. Estas variaciones se manifiestan en distanciamientos cognitivos o afectivos de los actores, de focalizaciones unilaterales respecto de los contenidos y significados elaborados por el interlocutor, desacuerdos abiertos o implícitos, o actitudes ambivalentes en la valoración de las posiciones de cada dialogante respecto de los significados que están siendo construidos en torno a la experiencia personal de la persona que consulta, en caso del acompañamiento del acompañado, ¿sí? Entonces, el debilitamiento del vínculo, ¿sí?, tiene que ver con deterioros momentáneos, ¿sí?, que van a afectar de alguna manera el proceso terapéutico. ¿Y dónde se van a manifestar? En el diálogo que se mantiene. ¿Bien? Y esto es interesante porque se van a manifestar como en algunas cuestiones cognitivas, como los pensamientos, ¿sí?, con respecto al otro y hacia uno mismo, o también los distanciamientos afectivos que tenemos, ¿sí? Este ya me empieza a caer un poquito mal, ¿sí? Ya lo que hace no me está gustando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de cuando se empieza a debilitar el vínculo, tenemos que revisar, ¿sí?, qué nos pasa por la cabeza y qué nos está pasando por el cuerpo o en esto de lo afectivo, ¿sí? Y qué significado le estamos dando a esto que se va construyendo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos tener en cuenta eso. Había una partecita, pero bueno, ahora ya nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, le vamos a subir también vamos a subir al aula virtual una partecita con respecto a esto para que quede más claro. Pero bueno, ¿queda una placa más, Cami? No, ahí se terminó. Bueno, pero esto, ¿qué es lo más interesante? Que sepamos que en todo proceso terapéutico, ¿sí?, va a haber fluctuaciones, ¿sí?, que no siempre nos vamos a llevar bien, nos vamos a llevar mal, que parte de las idas y venidas tienen que ver, pero vamos a tener que revisar, ¿sí?, qué es lo que está sucediendo, ¿sí?, cuando empieza a haber algo en el acompañamiento terapéutico, ¿sí? Hay que saber que en los procesos terapéuticos siempre suele haber impases, ¿sí?, como algo del proceso que está como estancado y no sigue funcionando. Cuando eso aparece es porque hay alguno de las dos partes están haciendo algo que no está colaborando en el avance de este proceso, ¿sí? Después hay otros conceptos como resistencia, por ejemplo, que es la resistencia por parte del acompañado o del paciente, ¿sí? Y digamos como la mala práctica, por decirlo de alguna manera, es por parte del profesional. La resistencia viene dada porque a mí me está pasando algo con respecto a lo que Patria traía la otra vez de la transferencia, y hay veces, ¿sí?, que el vínculo está sostenido. Los debilitamientos del vínculo se ven a causa de el mal accionar del terapeuta, ¿sí? Entonces, tenemos que
ver si el debilitamiento viene dado por un impas, si tiene que ver con una resistencia o si tiene que ver con una mala práctica por parte nuestra como acompañantes terapéuticos. ¿Sí? Con este damos por finalizada la clase. Patri, ¿querés comentarnos algo más? Raque, a mí se me cayó algo acá. Sí, con respecto a esto, yo me acordaba justamente esto que le estaba comentando con estas personas que tengo problemas de este acompañamiento que hice hace 2 años atrás. Yo me acuerdo que por el amiguismo y todo, me quedaban más horas de las pactadas. Y cuando me quedaban más horas, siempre había algún favor que me pedían. Que no puedo hacer esta cosa, hacémelo, y bueno, por la amistad y todo, y lo hacía. Cuando me empecé a dar cuenta, o sea, que no cerraban las cosas, o sea, que se estaba comprometiendo muchas cosas, le empecé, digamos, a poner como un límite, decir, no, yo hasta las 2 me quedo porque me voy a la universidad. Era cierto que entraba a las 4 a la universidad y me tenía que ir, ¿cierto?, para cambiarme, y a veces salía a las 3 y bueno, me alcanzaba justo para llegar. Pero fue como que eso me molestó tanto, o sea, el cambio, el ponerle un punto, que empezó, digamos, el maltrato, el enojo, el rechazo, el que ellos ya como que no me vieran igual, o sea, que ya empezaban a hacer cosas o indirectas, o sea, todo empezó cuando yo, al quedarme muchas horas y no pasaba nada, y para ellos le era beneficioso, porque pedían más y más, y de golpe le puse como un límite, empezó a venir todo en decadencia. Bien. Entonces ahí está la importancia de poder detenerse y poder trabajar esto que está pasando. Y lo trabajamos en supervisión y también lo podemos para después poder llevarlo a trabajar con el paciente. Y no nos olvidemos también de que estas cuestiones también se hablan con el equipo terapéutico, ¿sí? Para que el equipo pueda elaborarlo con el paciente. Patri, ¿algo más para agregar? No, me quedo con eso de la importancia del límite saludable también en la construcción de un vínculo saludable, ¿no? Los límites son necesarios. Son necesarios y a veces tan difíciles. Sí, pero bueno, es aprendizaje también, ¿no? Seguro. Vamos aprendiendo a marcar los límites, a poner los límites. Justo hoy trabajaba eso con un paciente, ¿no? Pensaba en esto de buscarle el sentido al límite. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué lo querés, necesitas establecer? ¿Para qué? Y ahí a lo mejor te resulta más fácil como empezar a sostenerlo, ¿no? Pero mientras que no le encuentre sentido, quizás como que lo dejo pasar, ¿no? Entonces, bueno, trabajar en eso es un ejercicio cotidiano y necesario. Exacto. Habrá que empezarlo a trabajar entonces, ¿sí? Nos vemos el martes que viene, ¿sí? Nos vemos el ¿Verdad martes. que cualquier cosa que necesites ayuda con la tarea, le escribís a la Cami nos transmite siempre a nosotros. Bueno, Y gracias. cuídate y bueno, ocúpate de vos. Exacto, que ya se nos viene el tema del autocuidado. Sí. Ahí te vamos a agarrar. Nos vemos Sí, esto el es lo que martes. más tengo que trabajar. El martes no tenés que trabajar. ¿El martes? No, No, ¿qué dijiste? eso es lo que más tengo que trabajar. Dije. Bueno, entonces te vamos a dar muchas tareas para que lo Porque, trabajes. o Hacerlo sea, bien trabajado, bien vivencial lo vamos a sí, proponer. porque nunca me ocupé de mí, siempre trabajé a los extremos. Y uno como Gracia lo pone, yo tendría que ser hija de italianos, pero no, qué italiano que, o sea, uno se tiene que cuidar, pero siempre uno trabaja yo, por ejemplo, los extremos, o sea, o mucho, mucho al punto de, como le digo, el año pasado a mí aparecer por mi casa por 3 meses, y así, 2, 3 meses sin venir 10 minutos, buscar algo de ropa, volverme a ir, trabajando en 2 o 3 lugares, y a veces en 4, que tampoco está bueno, porque no sirve de nada. Estamos siempre en el mismo lugar. Exacto. Así que vamos a empezar a trabajar con vos eso. Chicas, nos vemos el martes que viene. Nos vemos, buena semana.
Buena semana. Nos Chao, vemos. chao. Chau, chau. Buen fin de. Buen fin de.